Eritrea es uno de esos países que, a pesar de su modesto tamaño y su limitada visibilidad en los medios internacionales, guarda una riqueza cultural, histórica y geográfica profundamente fascinante. Situado en el Cuerno de África, en la costa occidental del Mar Rojo, este pequeño país tiene una historia marcada por antiguos imperios, ocupaciones coloniales, luchas independentistas y un aislamiento geopolítico singular. Pero detrás de sus desafiantes circunstancias, Eritrea guarda secretos sorprendentes, desde lenguas ancestrales hasta ciudades que parecen detenidas en el tiempo, y paisajes que van desde desiertos abrasadores hasta costas paradisíacas. Explorar Eritrea es como abrir un cofre lleno de tesoros ocultos, donde cada rincón revela una historia que pocos en el mundo conocen. Comenzar a hablar de Eritrea exige remontarse miles de años atrás, a épocas donde florecieron civilizaciones que intercambiaban bienes con el antiguo Egipto y el Imperio Romano. El reino de Aksum, uno de los más poderosos del África antigua, extendió su influencia por gran parte de lo que hoy es Eritrea, y muchos arqueólogos consideran que su ciudad portuaria de Adulis, ubicada en la actual costa eritrea, fue una de las más importantes del mundo antiguo. Desde este puerto se exportaban marfil, oro, animales exóticos y perfumes hacia Arabia, India y el Mediterráneo. Restos arqueológicos de columnas, inscripciones en griego y estructuras colosales aún descansan bajo la arena, testimonio de la importancia que tuvo este lugar hace más de 1500 años. Adulis fue parte de un eje comercial estratégico que unía África, Asia y Europa. Y si bien muchos desconocen esta conexión, durante siglos Eritrea fue un puente de intercambio cultural y económico. Sin embargo, a medida que los siglos pasaban, el auge de Aksum decayó y la región cayó bajo la influencia de imperios musulmanes y reinos cristianos que luchaban por el control de rutas comerciales vitales. El Islam llegó a estas tierras muy temprano, convirtiendo zonas costeras en centros religiosos, mientras que el interior montañoso mantuvo sus tradiciones cristianas ortodoxas. Esta dualidad religiosa aún se conserva, y Eritrea es hoy uno de los pocos países donde el cristianismo ortodoxo y el Islam coexisten en equilibrio desde hace siglos. Pero si hay un elemento que marcó profundamente la identidad moderna de Eritrea fue su experiencia colonial. A finales del siglo XIX, Italia vio en Eritrea una oportunidad estratégica y comercial, y fue uno de los primeros territorios africanos en caer bajo su dominio. Los italianos no solo dejaron su arquitectura y urbanismo, todavía visible en las calles de Asmara, la capital, sino que también intentaron convertirla en una colonia modelo. Asmara fue transformada en una ciudad de inspiración futurista durante el régimen de Mussolini, con cines, cafés, fábricas y edificios que aún parecen extraídos de una película italiana de los años 30. De hecho, la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO precisamente por su singular arquitectura modernista, que se conserva intacta gracias al estancamiento económico que evitó remodelaciones agresivas. Imagínate caminar por Asmara y encontrarte con una gasolinera en forma de avión, un cine art deco en perfecto estado o una catedral con un campanario que parece una torre medieval en pleno Cuerno de África. Es un escenario casi surrealista, donde el pasado colonial se mezcla con una vida urbana, tranquila y atemporal. Pero esta herencia también tuvo su lado oscuro. Durante décadas, los eritreos fueron sometidos a discriminación, y su economía se estructuró para beneficiar a los colonos italianos. Esta situación provocó tensiones que desembocarían en uno de los conflictos más prolongados de África, la Guerra de Independencia de Eritrea. Tras la derrota de Italia en la Segunda Guerra Mundial, Eritrea pasó a ser administrada por los británicos, quienes permitieron cierto florecimiento político y sindical. Pero el destino de Eritrea tomaría un giro dramático cuando las Naciones Unidas decidieron federarla con Etiopía en 1952, y poco después, el emperador Haile Selassie anuló esa federación e incorporó a Eritrea como una provincia más del Imperio Etíope. Esto desató una resistencia feroz que duraría 30 años.
el Frente de Liberación de Eritrea y luego el Frente Popular para la Liberación de Eritrea llevaron a cabo una guerra de guerrillas monumental contra uno de los ejércitos más grandes de África. Durante décadas, los combatientes eritreos vivieron en las montañas, bajo condiciones extremas, con un nivel de disciplina y organización que asombró incluso a observadores extranjeros. Se formaron escuelas en campamentos, hospitales subterráneos, y las mujeres jugaron un rol destacado como combatientes, médicas y líderes. Finalmente, en 1991, tras la caída del régimen de Mengistu en Etiopía, los guerrilleros eritreos tomaron el control del país y proclamaron su independencia en 1993. Tras un referéndum casi unánime, Eritrea nacía como un país libre, pero con profundas heridas. Desde su independencia, Eritrea adoptó un camino singular, liderado por el presidente Isaias Afwerki, quien ha estado en el poder desde entonces. El país eligió un modelo político cerrado, con fuerte control estatal, servicio militar obligatorio indefinido y sin elecciones multipartidistas. Este aislamiento ha generado muchas críticas, y Eritrea ha sido comparada en ocasiones con Corea del Norte, debido a su hermetismo. Pero a diferencia de otras dictaduras, Eritrea ha logrado cierto grado de autosuficiencia, evitando depender de grandes potencias o préstamos internacionales. Su modelo es extremadamente austero, pero también muy nacionalista. La población, aunque vive bajo muchas restricciones, conserva un fuerte orgullo por su independencia y por haber resistido siglos de dominación extranjera. El servicio militar obligatorio en Eritrea es uno de los aspectos más controvertidos del país. Jóvenes hombres y mujeres deben servir en las Fuerzas Armadas por tiempo indefinido, lo que ha provocado una fuga masiva de ciudadanos que buscan asilo en otros países. Pero lo que pocos saben es que este servicio no siempre implica combate. Muchos reclutas trabajan en construcción, agricultura, enseñanza o administración. El gobierno justifica esta política como necesaria para mantener la soberanía en una región inestable, pero las consecuencias sociales han sido severas. Familias enteras han sido separadas, y un gran número de jóvenes vive en el exilio, principalmente en Europa, Sudán e Israel. En el ámbito lingüístico, Eritrea es también notablemente diversa, aunque el gobierno adoptó una política multilingüe, sin imponer una lengua oficial. Se hablan al menos 9 lenguas nacionales, entre ellas el tigrinya, el árabe, el tigre, el afar, el sao y el kunama. Esta diversidad refleja la riqueza étnica del país, donde coexisten comunidades cristianas ortodoxas, musulmanas, y grupos con tradiciones animistas. A pesar de esta variedad, Eritrea ha logrado una estabilidad étnica que contrasta con el caos que se vive en muchos de sus vecinos. La religión en Eritrea también tiene un papel crucial. Aproximadamente la mitad de la población es cristiana ortodoxa, y la otra mitad musulmana, aunque hay pequeños grupos católicos y protestantes. Lo interesante es que estas religiones han convivido durante siglos con un alto grado de respeto. En muchos pueblos, se celebra tanto el Ramadán como la Pascua ortodoxa, y no es raro encontrar familias mixtas o comunidades donde se comparte comida festiva entre religiones. En este sentido, Eritrea es un ejemplo de convivencia que desafía los estereotipos sobre África Oriental. Geográficamente, Eritrea es un país increíblemente variado. Posee una costa de más de 1.200 kilómetros sobre el Mar Rojo, que incluye archipiélagos vírgenes como las Islas Dahlak, un paraíso escondido con aguas turquesas y arrecifes de coral intactos. Este archipiélago, compuesto por más de 100 islas, muchas de ellas deshabitadas, es un tesoro ecológico con especies marinas únicas. Buceadores de todo el mundo han elogiado la pureza de sus fondos marinos, aunque el turismo está muy limitado por las regulaciones gubernamentales. El interior del país está dominado por montañas, valles y altiplanos donde la agricultura se practica de manera tradicional. La ciudad de Keren, por ejemplo, situada en las montañas, es famosa por sus mercados y su sincretismo cultural. Aquí se pueden encontrar iglesias talladas en piedra,
mezquitas centenarias y un estilo de vida que no ha cambiado demasiado desde hace siglos. Más al sur, cerca de la frontera con Etiopía, la ciudad de Mendefera y las ruinas de Quachaiteo muestran restos preaxumitas y grabados en piedra que cuentan historias aún no descifradas del todo. El clima también varía mucho. En Asmara, gracias a su altitud, el clima es templado y agradable durante todo el año, mientras que en el este del país, las temperaturas pueden superar los 45 grados en las llanuras de Danakil, una de las regiones más calientes del planeta. Allí, la vida parece desafiar lo posible. Tribus nómadas sobreviven con pocos recursos, extrayendo sal de antiguos lagos evaporados, mientras los camellos forman caravanas interminables cruzando desiertos que parecen marcianos. La gastronomía eritrea es otro universo por descubrir. Influenciada por la cocina etíope, árabe e italiana, los platos combinan injera, un pan de masa fermentada hecho con tef con salsas picantes de lentejas, guisos de carne y platillos vegetarianos especiados. Pero lo que destaca es el café eritreo, preparado con ceremonia y acompañado de incienso. La ceremonia del café puede durar horas, y es uno de los rituales sociales más importantes del país. Se sirve en 3 rondas y representa la hospitalidad, la amistad y el respeto. Rechazar una taza de café puede considerarse una ofensa en algunos contextos.